La década de los años 20 del pasado siglo resultó una época donde se vislumbraban grandes cambios socioeconómicos que iniciarían un crecimiento muy importante de la población asturiana en el área central de la región. La industria era el motor principal de una región donde la siderurgia gozaba de enorme importancia, así como un gran número de factorías y, por supuesto, la minería. Ya contaba por entonces con más de 35.000 trabajadores en activo. De ellos, más de 20.000 estaban afiliados al sindicato minero, en una época en la que poco a poco comenzaría a fraguarse la Revolución Obrera de 1934. Sin embargo, la historia que vamos a contar tendría lugar el 1 de septiembre de 1923. Poco después de las 9 de la mañana de aquel día, se cometería en Gijón el atraco más importante de nuestro país, el atraco al Banco de España. Aproximadamente a las 9:10 de una bochornosa mañana de sábado, un coche matrícula Oviedo 434 se detenía en la calle Instituto. Del vehículo, un Jeffrey especial color gris, descenderían 5 individuos que se dirigieron al interior del Banco de España. Acababa de abrir sus puertas. El chofer les esperaría en la calle Begoña, la calle paralela a la del banco. 4 de los individuos entraron en la sucursal mientras uno de ellos se quedaba vigilando fuera. Para no llamar la atención, uno de los asaltantes se dispuso a cambiar un billete de 50 pesetas. Cuando lo estimó oportuno, dio la voz de arranque de un atraco del que se llevarían más de medio millón de pesetas de una época en la que un obrero industrial podía ganar poco más de 6 pesetas al día, mientras un kilo de garbanzos rondaba los 75 céntimos. Tras cambiar el billete y retirarse hacia el vestíbulo para iniciar el atraco, se hicieron 2 disparos al aire. Uno de ellos atravesaría un calendario colgado en la pared. El otro rompió el cristal de una ventanilla y puso en aviso al cajero para que no se levantase de su asiento. Ahora los asaltantes, todos ellos armados, gritaron: «¡Arriba las manos! ¡Que no se mueva nadie!». El individuo, que había cambiado las 50 pesetas, sacó un zurrón para llenarlo de billetes. Mientras tanto, uno de los asaltantes pedía calma a las personas que se encontraban en el banco. En la calle, el individuo que se había quedado vigilando a punto estuvo de cometer un error irreparable. Se despistó piropeando a María Luisa, una chica que vivía en el número 15 de aquella misma calle. Sin embargo, un nuevo disparo lo puso en alerta y se dirigió al banco para ver qué ocurría justo en el momento en el que salían sus compañeros. Lo que había ocurrido es que en el piso superior del banco se encontraba Luis Azcárate, director de la sucursal, revisando unos documentos junto a su hijo y el secretario del banco. Al oír los disparos se dirigió a la planta baja para saber qué estaba ocurriendo. Sin embargo, desde el otro extremo de la escalera, el individuo que parecía liderar la banda le gritó: «No avance usted, porque le matamos». Haciendo caso omiso de la advertencia y tras un forcejeo, el director recibió un disparo que le entraría por el carrillo izquierdo y le saldría por la parte posterior del cuello. Para entonces, decenas de curiosos se agolpaban a las puertas del banco, con la intención de saber qué estaba ocurriendo, mientras el director quedaba tendido en el suelo en un charco de sangre. Perdió la vida tras una larga agonía que concluiría a las 3 de la tarde del 5 de septiembre. Luis Azcárate tenía solamente 59 años y hacía pocos meses que se había incorporado a esta sucursal. Su muerte no pasaría inadvertida. Hubo incluso una manifestación en protesta por su pérdida. Pero la historia no acabaría ahí. Tras la salida de los atracadores de la sucursal principal, Félix Manso, un policía municipal que había sido alertado de lo que estaba ocurriendo, llegó al lugar para intentar impedir la fuga. Más tarde,
y en tono jocoso hablaría en una entrevista de la época del lamentable estado de la pistola con la que contaba para hacer frente a los atracadores. No en vano, la pistola sería incapaz de disparar los 4 primeros tiros, realizados por el policía, quien se había refugiado precisamente en el portal de aquel número 15 de la calle Instituto para protegerse de los disparos de los atracadores. Y aunque finalmente sí disparó el 5.º tiro del policía, este iría a parar a la vidriera de un establecimiento cercano. Mientras tanto, los asaltantes lograban escapar. Una vez con los atracadores dentro del coche, que les esperaba arrancado, emprendieron su huida por la calle Begoña y el antiguo paseo de Alfonso XII. Giraron bruscamente en la calle Covadonga tanto que, por lo narrado por diversos testigos, estuvieron a punto de estrellarse. Sin embargo, consiguieron dirigirse hacia la carretera de Oviedo, donde se perdería su rastro. A pesar de todo, el policía que les había hecho frente pudo distinguir la matrícula del vehículo, por lo que inmediatamente se iniciaron las indagaciones para descubrir a su propietario, al tiempo que varias patrullas de la policía y de la Guardia Civil partían en busca de los atracadores. Pronto se descubrió que el automóvil formaba parte de la flota de vehículos de alquiler de una empresa ovetense. Su chofer se llamaba Florentino Acebal, con quien precisamente se encontraría Ríos, un inspector de policía gijonés que se había detenido a preguntar por los fugados en el cuartel de la Guardia Civil de Pinzales, justamente donde se encontraba el chofer, quien, tras ser detenido, prestaría declaración. Lo que vino a decir el chofer fue que aquel jueves se habían presentado 6 individuos en Oviedo con la intención de contratarle para realizar una excursión a Gijón ese mismo viernes. El chofer, sin embargo, les indicó que tendría que ser el sábado, pues el viernes ya tenía una excursión contratada. Los individuos no pusieron objeción alguna y ese sábado, cuando llegaban a Gijón, se encontraron con 2 hombres en la carretera. Los ocupantes del vehículo obligaron al chofer a bajarse del coche y quedarse con ellos, mientras, como ellos decían, iban a ocuparse de un asunto, prometiéndole, eso sí, regresar enseguida con el coche. Para tranquilizar al chofer, uno de estos hombres le pagó las 100 pesetas del alquiler y le acompañaron a un enclave estratégico desde donde se podía divisar el lugar por donde más tarde debería regresar el vehículo. Y así fue. Aproximadamente 1 hora después vieron aparecer el coche a lo lejos. Instaron al chofer a seguir caminando por la carretera hasta que se encontrase con el vehículo abandonado. Una vez desaparecidos los guardianes del chofer, y cuando éste se encontró con el vehículo, observó que habían dejado en su interior el saco empleado en el atraco. Inmediatamente detuvo al primer coche que se acercó para que le llevase al puesto más cercano de la Guardia Civil. Mientras tanto, los integrantes de la banda huían campo a través, según relataron unas mujeres a las que los 6 individuos que se habían bajado del coche les preguntaron si iban bien encaminados a la estación del tren de Lugo de Llanera. En los días sucesivos fueron innumerables las noticias aparecidas en relación al atraco, y no solamente a nivel regional, sino por todo el país. A pesar de todo, buena parte de esta información resultaba contradictoria y estéril para resolver definitivamente el caso. De hecho, parte de esa información pudo ser empleada para desviar la atención de la verdadera dirección que llevaban las investigaciones. Así, tras montones de rumores, pistas falsas y confidencias, la policía fue estrechando el cerco hasta acabar realizando registros en distintos domicilios de Oviedo, donde se decía que podían hospedarse al menos 4 de los atracadores del banco. Como se supo más tarde, los otros 2 habían seguido su camino en dirección al País Vasco. Cuando se vieron acorralados, decidieron abandonar la casa de la calle Covadonga donde se escondían y emprender una huida que conduciría hasta pleno monte, en Ventanielles. Allí 2 de los atracadores se vieron rodeados de tal manera que, a pesar de iniciar una lucha que duraría varias horas, no podían evitar que finalmente uno de ellos recibiese un tiro mortal. Esto hizo que su compañero entregase las armas y fuese apresado. Fue en ese momento cuando se confirmó la identidad del grupo que había realizado el atraco. El pistolero que resultó muerto fue Eusebio Brau y el apresado Rafael Torres Escartín, 2 de los miembros de una conocida banda anarquista llamada Los Solidarios. La lideraba Buenaventura Durruti. De aquellos 6 asaltantes del banco, los restantes integrantes de la banda fueron Aurelio Fernández y Miguel García Vivancos, el encargado de conducir el vehículo de la fuga y dirigirse junto al anterior en dirección a Euskadi para completar el pago de un cargamento de armas. Además de los ya mencionados Eusebio Brau, Rafael Torres Escartín y Buenaventura Durruti, Gregorio Sobreviela sería el último integrante de la banda que consumó el atraco y que lograría escapar precisamente junto a Durruti.
José Buenaventura Durruti es posiblemente la figura más emblemática del anarquismo español. Leonés, del 14 de julio de 1896, nació en el seno de una familia obrera del barrio de Santa Ana. Con solo 14 años se convertía en el aprendiz de mecánico de un taller donde acabaría conociendo los valores del obrerismo, hasta que a los 17 años decidió afiliarse a la Unión General de Trabajadores. Sin embargo, sería expulsado de la organización por demostrar unas ideas excesivamente revolucionarias e indisciplinadas. Por eso, en el año 1920, decidió enrolarse en las filas de la CNT. Aquí formó parte del grupo Crisol, o los Solidarios, junto a otras figuras muy importantes del movimiento anarcosindicalista, como Juan García Oliver o Francisco Ascaso. Precisamente este último sería identificado junto a Rafael Torres Escartín como autor del asesinato al cardenal Juan Soldevilla el 4 de junio de 1923, en lo que acabaría resultando el preludio al atraco al Banco de España y al golpe de Estado que le sucedería. Hay que tener en cuenta que durante la monarquía de Alfonso XIII hubo una práctica muy habitual en España y muy particularmente en Barcelona, denominada pistolerismo. Utilizada principalmente por empresarios, tenía como principal fin contratar pistoleros y todo tipo de matones para eliminar a trabajadores y sus representantes sindicales. Así se frenaban sus reivindicaciones laborales. Esto llevaría a los trabajadores a que respondiesen del mismo modo, atentando contra empresarios, políticos e incluso miembros del clero, como es el caso del cardenal Soldevilla, ya que todos ellos trabajaban con el apoyo de un gobierno que protegía el terrorismo empresarial. Resulta ahora más fácil comprender el fin que tenía el dinero obtenido en el atraco. No era otro que el pago de ese cargamento de 1000 rifles, pendiente de realizarse en el País Vasco, y también pagar la fianza de Ascaso, encarcelado por el asesinato del cardenal. 12 días después del atraco al Banco de España, y como parecía poco menos que un secreto a voces que se estaba fraguando a fuego lento, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera daba un golpe de Estado que imponía un régimen militar, con la intención de, según su manifiesto, y entre otros fines, acabar con el terrorismo, la propaganda comunista y poner orden en el caos financiero. Despreciando cuanto de un modo sectario, cuanto de un modo materialista e interesado se ponga a nuestro paso, y si esas resistencias pasaran de lo debido, si esas resistencias no fueran la mera pasividad, sino que quisieran perturbar con hechos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España y que está a nuestro cuidado y al vuestro, a vuestra responsabilidad y a la nuestra dirigir. Si quisieran resistirse o entorpecerla, os digo, como dije en el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados, y en ese sentido de temperamentos adecuados, de fe en los ideales, de perseverancia en las conductas, nos acompañan por igual, bien lo sabéis, y bien lo habéis podido comprobar hoy, las mujeres españolas. Escapando de la dictadura de Primo de Rivera y con la intención de organizar un centro revolucionario, Durruti y Ascaso, entre otros, se trasladaron primero a Francia y más tarde a distintos países de América para seguir luchando por su causa. En América formarían el grupo de Los Errantes, con los que cometerían, del mismo modo que ocurrió en Gijón, atracos tan recordados como el primer gran asalto a mano armada de Chile o el robo cometido al Banco de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 1926, y tras regresar de nuevo a Europa, son encarcelados en Francia y cumplen condena en espera de poder regresar a España. No sería hasta abril de 1931, tras proclamarse la Segunda República, cuando pudiesen hacerlo. Era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias.
1936, con el inicio de la Guerra Civil Española, Durruti continuaría siendo uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios. El grupo de los solidarios había pasado a llamarse Nosotros, pero comenzaba a ver caer la mayor parte de sus integrantes. Francisco Ascaso moría en Barcelona 3 días después de iniciarse la guerra. Durruti, por su parte, lo haría en Madrid 4 meses más tarde, el 19 de noviembre de 1936. Compañeros, nosotros, los de la columna Durruti, hoy 26 División, ante su tumba, prometemos ser dignos de sus ideas y dignos de su ejemplo. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos, nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Cayó primero el camarada Eusebio en Asturias, cayó también el camarada Torín en Barcelona, el camarada Soberbiela, el camarada Torres Escartín, que el dolor del presidio y de los palos le volvieron loco. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Nosotros tenemos una deuda. La deuda la pagó Durruti por la revolución y en honor a su compromiso. Los que quedamos de nosotros, el tiempo lo ha ido afirmando. No es una prueba de un día ni de un año, es una prueba de años. Han ido pagando, han ido cumpliendo. Durruti cumplió y los que quedan de nosotros cumplirán. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Nada más.
Durruti fue abatido en la calle Isaac Peral tras un balazo en el pecho cuya procedencia no ha llegado a quedar nunca del todo clara, pero parecía poner fin a la historia del atraco al Banco de España en Gijón, donde, como suele ocurrir con este tipo de historias, han quedado varias cosas sin resolver. Por ejemplo, la cantidad exacta sustraída por los atracadores, ya que si bien es cierto que la mayor parte de informaciones hablan de una cifra cercana a las 565.000 pesetas, se llegaría a decir que la suma sobrepasaba ampliamente las 700.000, y la posibilidad de que incluso se hubiesen llevado más de 2 millones de pesetas destinado al pago de las nóminas de Duro Felguera. También nos hemos encontrado con curiosidades como la que se pudo ver en la portada del diario El Noroeste, del mismo día en el que se producía el atraco, y casi resultaba tan premonitoria y paradójica como una de las frases del propio Buenaventura Durruti. De tres amigos de la dulce libertad, si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, 3 balas negras de plomo apuntando hacia el poder.